Hola, tuvimos una semana más bien medio tranquila en términos de embarradas. O quizás fue que con tanta noticia esta semana no alcanzamos a pescarlas. Pero bueno, por ahí un par de dormidas que nos costaron, un error muy grave que por fortuna no alcanzó a salir y algunos otros errorcitos como para comentar. Las dormidas fueron primero, bueno, con las elecciones en el Valle, pues en un primer momento, ahí el domingo, pues no dimensionamos, digamos, el significado de las capturas que se habían dado ese día temprano por el intento de fraude. Y en la primera edición nos fuimos sin haber desarrollado ese tema. Por fortuna, Elber se dio cuenta y para la edición de Bogotá, pues ya hizo un informe bastante completo, pero el problema es que allá en el Valle, donde más interesaba la noticia, pues circulamos ese lunes sin darle mayor importancia, digamos, al fraude. Y algo parecido nos sucedió aquí en Bogotá también con la implementación del nuevo pico y placa, digamos, de martes para miércoles. Habíamos sacado toda la semana información sobre el tema preparatorio y todo ese día, digamos, le habíamos medido el pulso a la ciudad en los digitales, pues con el comienzo de la medida. De manera que con muy buen criterio las muchachas de Bogotá se fueron con una entrevista con Mocus sobre este tema. Excelente la entrevista, pero resulta que Petro en ese día dijo que el pico y placa se aboliría en un año y nosotros no llevamos ese anuncio en el impreso por ninguna parte. Como les dije a ellas al día siguiente en el consejo, pues es muy bueno ser creativo, por supuesto que en el impreso tenemos que hacer otras cosas. Muy buena salió la entrevista con Mocus, pero no se puede olvidar la noticia. Ahí me discutió un poco Laura, que eso ya se sabía, que Petro lo había anunciado desde la campaña, pues que se iba a acabar el pico y placa y tal, pero no. Esa tarde había hecho un anuncio ya con fechas de cuando pensaba que se iba a terminar el pico y placa y pues no podíamos pasar por encima de él. Y bueno, el gran error que providencialmente se alcanzó a parar fue también con las investigaciones del fraude en el Valle. Ya para la edición del martes, el lead de primera página decía que los reflectores apuntan al ex senador Juan Carlos Martínez. El texto lo escribió el jefe de redacción, lo revisó su asistente, se miró en diseño, pasó por un corrector y nadie se dio cuenta de que faltaba una N. Sí, casi se va, los reflectores apuntan a Juan Carlos Martínez. De nuevo Elber de puras vainas leyó una vez más el lead cuando ya todo estaba en la rotativa, pues ya había planchas, ya estaba empezando la rotativa a moverse y bueno, se logró atajar. Fue una N bastante costosa, pero por lo menos se salvó la embarrada en la edición. Por ahí hubo otros errorcitos pequeños, un Bashar al-Assad que lo escribimos con Che y no con SH en el impreso, un gancho en la revista Ellas que decía que la pareja hablaron con ellas y bueno, los muchos errorcitos que se nos siguen colando en el digital por escribir a las carreras para llegar con la información de primeros. De resto, les cuento, esta semana iniciamos una nueva sección con información bursátil en una alianza con Data IFX que a comienzos de la semana siempre tendrá un análisis, digamos, en 2 páginas con tendencias, con datos, con gráficas, con opiniones, con cifras, que yo creo que nos va a ayudar mucho a llenar ese hueco que reconozco que teníamos en informativo en estos temas bursátiles. Digamos que no íbamos a la par del desarrollo que ha tenido el mercado bursátil colombiano con una información ágil y oportuna del tema. Y dentro de esas alianzas también hemos estado con nuestros socios naturales, que el canal Caracol, hemos estado recibiendo entrenamiento para las ocasiones en que algunos de aquí de la redacción salen en pantalla. Por ejemplo, para los adelantos de contenido que tenemos todos los días en los noticieros, hemos comenzado ese entrenamiento y la verdad es que hemos estado asombrados de la cantidad de elementos que tiene ese mundo de la televisión y que, como
pueden ver en esta sección, pues aquí no los manejamos mucho. A Mariana, por ejemplo, le enseñaron a utilizar el maquillaje mejor, le botaron el maquillaje que ella usaba, le dijeron que esos colores no le funcionaban y bueno, está feliz de ver cómo registra de manera muy diferente. A otros les recomendaron cambiar la indumentaria al momento de salir en cámara, al otro par definitivamente dijeron que no les ven futuro en las cámaras y así, de manera que eso es lo nuevo que está moviéndose por aquí en la redacción. Ya me tocará a mí de pronto pasar por ese entrenamiento si es que lo logro, porque yo me muero del susto frente a las cámaras, como se habrán dado cuenta. De las preguntas de ustedes hubo una que me puso a pensar bastante, de Jonathan Martínez, que me dice: ¿hay algún caso curioso donde hayan tenido que censurar o que despedir a algún periodista o columnista por sus posturas políticas o personales? La verdad es que le he echado mucha cabeza y no recuerdo nada así desde que yo estoy acá. Claro, muchas veces las pasiones y las convicciones personales de los periodistas se cuelan, digamos, en la información, pero eso pues no es motivo para una censura, ni mucho menos para un despido. Se editan algunos textos, sí, por supuesto, se quitan adjetivos, se pide que se balanceen las notas, se exige llamar a ciertas fuentes, pero pues eso no es censura, sino un trabajo de edición para cumplir, digamos, con los mínimos rigores del periodismo. En opinión, pues es todavía más fácil porque los columnistas pues pueden decir básicamente lo que les plazca y no por eso se les va a quitar su espacio de opinión. Incluso hay quienes van, digamos, en total oposición a la posición editorial del periódico, otros incluso critican el manejo de la información del periódico en un caso o en otro, y eso pues no les va a costar su lugar, al menos aquí en El Espectador. Pero en el pasado pues sí encontré algunos ejemplos. El más reciente quizás fue el de un antecesor mío que decidió colgarle una columna a Fernando Garavito, que en paz descanse, y quitarle su espacio en el periódico. Y de periodistas pues hay una muy famosa, eso sí, por allá en los años 60 tal vez, de don Juan Gozaín, de Javier Ayala e Isaías González, quienes por ahí fueron a un cóctel y firmaron una carta de apoyo a la Revolución Cubana y a Fidel Castro, y por eso los echaron del periódico. Pero claro, esas eran otras épocas. Hoy, al menos aquí en El Espectador, realmente me parece impensable repetir una experiencia de esas. Bueno, no es más por esta semana. Nos vemos la próxima.